dice Pablo, no hay nada que te pueda decir, ni tu misma conciencia, que eres un pecador, porque tú ya tienes a Cristo en tu corazón. No hay nadie que te pueda condenar de que tú eres un pecador, porque ya tienes a Cristo Jesús en tu corazón. Y fíjese bien, vamos a seguir leyendo otros textos bíblicos. Romanos capítulo 6. Versículo 1. Sigue hablando de la misma situación. Si el aguijón de Pablo era un continuo tendencia que casi se sentía obligado, impulsado inclusive a pecar, fíjense bien las frases que menciona Pablo. Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice Pablo, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Le voy a hacer una pregunta, y a nuestros amigos también de internet. ¿Saben lo que estaba diciendo Pablo en ese texto bíblico? Los que hemos muerto al pecado, ¿qué cree que significa eso? Que andaba luche y luche Pablo para ver que lo impulsaba, veía a una chava por ahí bien guapa y Pablo casi lo aventaban allá. Dice, los que hemos muerto al pecado, dice Pablo. ¿Qué significa eso? Que Pablo estaba plenamente y tenía un dominio propio sobre esa situación. Él ya había vencido eso. Los que son bebés en Cristo a lo mejor todavía no lo vencen, me explico, porque tienen poco tiempo, pero conforme van renovando la mente se va venciendo esa situación. Usted lo vence a través de la palabra y el poder del Espíritu Santo. A través de la palabra renueva la mente y con su poder se perfecciona eso. Fíjense bien. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice Pablo, en ninguna manera. Él estaba consciente que no tenía que hacerlo. Pero también dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, Pablo ya no vivía en esa situación. Ya no vivía con esa tendencia continua que le bombardeaba su mente. Aunque fíjese bien, todos estos capítulos de Romanos nos hablan de eso. Mire, en el versículo 11 en adelante del mismo capítulo 6, así también vosotros consideraos muertos, ¿a qué? Al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero vosotros considérense muertos al pecado. Fíjense las recomendaciones de Pablo. Luego dice el 12, vamos a seguir leyendo el 12 de ahí en adelante. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo, ¿qué? No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como que vivos entre los muertos. ¿Cuántos saben que somos vivos entre los muertos? Usted es un vivo espiritual. Usted se va al cielo porque tiene a Cristo en su corazón. Y vuestros miembros, dice, a Dios como instrumentos de justicia, es decir, presenta tu cuerpo como un instrumento de salvación, dice Pablo. Presenta tu cuerpo. Si sabe que para algunas personas es, ¿cómo le puedo decir? Es un sacrificio eso, la tendencia al pecar en la carne o en el cuerpo. Pero dice Pablo, tú preséntalo a Dios como un instrumento de justicia. Es decir, si no puedo vencer eso, si continuamente hay un bombardeo, Pablo recomienda, no porque él esté en esa situación, recomienda, preséntalo a Dios. Es decir, no puedes tú, preséntalo a Dios. Y fíjense bien lo que dice. Porque el pecado, dice el 14, fíjense bien esa instrucción. Porque el pecado no se enseñoreará ¿de quién? De vosotros. No está diciendo de mí. ¿Verdad que Pablo no dice, no se enseñoreará de mí? ¿Sino de quién? De vosotros. Vean la instrucción de Pablo. Significa que en Pablo ya no señoreaba el pecado, pues. Él ya había vencido porque dice que había muerto al pecado. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, ahora tú puedes vencer, porque ya tienes a Cristo Jesús en tu corazón, es lo que está diciendo. Tú ya puedes vencer porque tienes a Cristo Jesús. Ya no estás bajo una ley de mandamientos que te recuerda, a través de tu conciencia te recuerda qué es lo que debes hacer y qué es lo que no debes hacer.
Es decir, por ahí en Hebreos capítulo 10, el capítulo 12 por ahí también, habla un poquito que antes los seres humanos no podían vencer el pecado. Dice que no lo podían vencer porque primero la misma ley de Moisés les recordaba el pecado. Lo que era bueno se convirtió un poco malo, dice en Romanos capítulo 7. O sea, una ley, ¿cuántos saben que una ley de Dios era para protegerlos y que no murieran? Si Dios les dijo, mira, hijo mío, no vas a robar. ¿Por qué no vas a robar? Porque si tú robas, Satanás va a venir a destruirte. Esa era la función de la ley. Cubrir al pueblo de Dios para que no muriera. Era la función. Dice el versículo 11. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Por qué dice que en vuestro cuerpo? ¿Por qué cree que dice en su cuerpo que no reine? Es una recomendación. ¿Por qué en tu cuerpo? ¿Por qué cree? Porque el espíritu de usted ya es perfecto, ¿sabía? O sea, no puede decir, soy un pecado. Usted es un espíritu, para que me entienda. Usted no es un cuerpo. ¿Sí sabe que usted no es un cuerpo? ¿Sí sabe que con su cuerpo, cuando después de 120 años se vaya a una tumba, sí sabe que iba a quedar? ¿Se lo van a comer los gusanos, sabía? Lombrices va a haber y todo. Va a apestar. Qué feo, ¿no? Bueno, para allá va nuestro cuerpo. Pero si viene Cristo antes, ¿qué es lo que estamos declarando? ¿Qué cree? Su cuerpo va a ser transformado en inmortal. Sencillo. Es decir, no va a morir en su cuerpo. Yo lo creo también eso. Y Pablo se murió con esa convicción también. Así es que tenemos que estar plenamente convencidos de que no vamos a morir ni a corta edad, ni de accidentes, ni de nada de eso. Pero la persona que se decide ir con Cristo antes se puede ir. De los que no conocen esta maravillosa, se puede decir, revelación de que somos de larga vida, porque Él nos ha saciado de larga vida. Los que no conocen, no entienden eso y creen que se van a morir de una enfermedad porque es su aguijón. Bueno, se van a ir antes, pero se van con Dios. Los que tengan a Cristo Jesús en su corazón y hayan nacido de nuevo. Pero la Biblia dice que usted es un espíritu, ¿sí? Y dice que Dios es el Padre de los espíritus. Es decir, Dios es el que le ha puesto un espíritu nuevo a usted, para que me entienda. Algunos batallan cuando decimos Dios lo ha engendrado en su espíritu. Algunos batallan por ahí. Es como Dios te puede engendrar, pues a través de su palabra los engendra Dios. ¿Sí sabía? Hay un cambio trascendental en el espíritu de los seres humanos, o sea, es decir, los hace nuevos. Un espíritu muerto es vivo ahora, a través de la palabra o la semilla de la palabra. Entonces, fíjese bien, resucitamos a una vida nueva. Usted, en pocas palabras, es un espíritu. Usted no es carne. Usted no es alma. Usted es un espíritu que posee una personalidad propia, es decir, un alma, ¿me entiende? Pero todos ustedes son espíritus. Por ejemplo, cuando yo les estoy hablando la palabra, sí es cierto que la están oyendo con sus oídos naturales, pero les estoy hablando a ustedes, espíritus. ¿Me explico? Están renovando también su mente y su cuerpo está sanando, porque es medicina la palabra a su cuerpo. ¿Está bien? Es medicina a sus cuerpos. Porque el que adopta la palabra es su espíritu, para que me entienda. Él la adopta y a través de ahí emana la vida. Dijo en Proverbios capítulo 4, dice, de tu corazón emana la vida. Es decir, de ahí viene todo lo que a ustedes les sucede aquí en la tierra. ¿Me explico? De tal manera que cuando les habla Pablo, les habla, dice, no como a carnales, dicen Corintios, sino como a espirituales. Nacidos de nuevo son ustedes, ¿sí o no? Y cuando habla aún de carnales, habla como niños en Cristo, es decir, conocen la palabra hasta la salvación, pero no conocen más allá. Y Pablo les mencionó niños en Cristo, pero aún así se van al cielo también. Bueno, por consecuencia, cuando Pablo dice en el versículo 13, en el versículo 12, perdón, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, Romanos capítulo 6, 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Fíjense, ya no está diciendo que en su espíritu. ¿Dónde podría reinar el pecado? En el cuerpo, estamos de acuerdo, ¿verdad? De modo que lo obedezcan a sus concupiscencias. Es decir, no va a poder más el cuerpo de los seres humanos que su espíritu, ¿verdad que no? Excepto que usted se deje llevar por su cuerpo. Pero usted es un espíritu que puede controlar claramente su cuerpo, ¿sí o no? Dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder
de amor y de dominio propio, es decir, usted tiene un dominio porque usted es un espíritu y usted puede hablarle a su cuerpo. Y no diga después, es que el cuerpo, hermano, la carne es débil, exacto. ¿Cómo? Pues sí, la carne es débil, pero ¿quién vivifica tu cuerpo? ¿Quién es el que te da poder? El Espíritu Santo vivifica tu cuerpo. Como tienes el Espíritu Santo, no nada más tu espíritu nacido de nuevo, sino adicionalmente tienes el ayudador, que es el Espíritu Santo, el cual te da instrucciones para que tú operes en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Bueno, sino presentar vuestros miembros a Dios, dice el 13, como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado ya no se va a enseñorear de vosotros, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Fíjense lo que dijo Pablo, Romanos capítulo 6, 15. ¿Qué pues pecaremos? Dice Pablo, pregunta, ¿qué pues pecaremos? Pregúntale a unos que andan allá tomando en la playa. Vámonos, ¿qué iban a decir? ¿Sí o no? ¿Qué pues pecaremos? Dígale, vaya usted, dígale a uno que anda por ahí en la playa todos alcoholizados. ¿Qué pues? Vámonos a pecar. ¿Qué cree que le van a decir? Ah, no, ¿cómo crees? No va a decir eso. Vámonos en bola, ¿sí o no? Bueno, ese es otro rollo, ¿no? Fíjese, ¿qué pues pecaremos? Dice en el versículo 15. Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera, dice Pablo. Nuevamente menciona, en ninguna manera. ¿No saben que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, pues el pecado, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Fíjense lo que dice el Pablo, que el pecado porque está hablando del cuerpo, ¿sí o no? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Está hablando del pecado en el cuerpo, es decir, está hablando a personas que nacieron de nuevo. Por eso les especifica, mira, el pecado que está en tu cuerpo, no en tu espíritu. Entonces dice Pablo, ¿no sabéis que si se someten a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o de la obediencia ¿para qué? Para justicia, es decir, para estar en Cristo, para estar o permanecer sobre la tierra, salvos, para que me entienda. Pero si las personas obedecen al pecado en su cuerpo, ¿qué es lo que va a pasar? Ahí dice Pablo, si es al pecado ese, para muerte, ¿sí o no? ¿De qué muerte está hablando? ¿Espiritual o física? Física, porque está hablando del cuerpo, ¿correcto? Es decir, dice Pablo, bueno, si tú cometes un pecado en la carne, y aún así, abogado tenemos para con el Padre, es en 1 Juan, capítulo 1, que aún así, que cometan un error, un pecado, dice, pues lo confiesas y Él te limpia instantáneamente, no se olvida, se olvida. El que no se olvida a lo mejor es tu mente, pero Él instantáneamente sí, te perdona. ¿Me explico? Él no tarda en perdonarnos. Él nos perdona instantáneamente. Eso significa que ya no debe haber más conciencia de pecado, ¿me explico? Porque Cristo Jesús nos perdona. Pero aún así, fíjense, dice el apóstol Pablo que nos hacemos esclavos si continuamos a lo mejor una actitud continua, pues, de darle rienda suelta a la carne, para que me entiendan. O sea, a fin de cuentas, ¿a qué nos va a llevar? A la muerte, sea una enfermedad incurable, sea lo que sea, ahí va a estar el diablo haciéndonos daños. Por eso dice que no debemos ser esclavos de la carne, es decir, usted es un espíritu que puede controlar su cuerpo, ¿sí o no? A través de la palabra usted lo puede controlar. Y luego dice, pero gracias a Dios, fíjense el versículo 17, el apóstol Pablo está diciendo unas palabras de consuelo ya, pero gracias a Dios, que aunque eran esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Es decir, aunque eras esclavos, como diciendo Pablo, ya estoy hablando por fe, los que estaban sometidos a que su cuerpo los controlaba, ahora ustedes ya obedecieron una forma de doctrina, es decir, un conocimiento especial de la palabra de Dios que te va a ayudar a controlar tu cuerpo. Porque dice,
Pero gracias a Dios que aunque erais, está hablando en pasado, ¿sí o no? Usted nació de nuevo, es un espíritu nacido de nuevo, por consecuencia usted tiene dominio propio, ¿sí, verdad? Sí, cree que lo puede tener, o que lo tiene más bien, no que lo pueda tener, que lo tiene. Usted tiene dominio propio, por eso erais esclavos, dice, del pecado. O sea, usted ya no es más esclavo, no tiene por qué estar esclavizado en esas circunstancias. Lo vamos a decir para nuestros hermanos de internet, para que no se sientan mal ustedes, ¿correcto? Amigos, hermanos de internet, ya no sean esclavos, ustedes tienen dominio propio. Fíjese bien. Hablo como humano, dice el versículo, dice el 18, y libertaos del pecado. Otra vez está diciendo libres, o sea, ya son libres del pecado. Viniste a ser siervos de la justicia que es en Cristo Jesús. O sea, ustedes ya son salvos, o sea, son libres de ello. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Fíjese, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Es decir, si alguien dice no puedo, pues ahora tú puedes decir presenta. Otra vez dice, nuevamente es la segunda vez que Pablo nos recomienda, presenta entonces tu cuerpo como un instrumento de justicia, como un miembro para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos, y otra vez dice del pasado, ¿está captando que habla del pasado? El versículo 20, porque cuando eras esclavo del pecado eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? A ver, dice Pablo. Porque eras esclavo del pecado, dice el 20. Eras libre acerca de la justicia. Pero el 21 dice, ¿por qué? ¿Pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas? Es decir, si antes bailabas con una botella en tu cabeza, bien embriagado, ¿verdad? Porque muchos hasta bailaban ahí y a lo mejor eran los más ridículos cuando andaban borrachos, ¿sí o no? Hacíamos ridiculeces, ¿sí o no? Mi esposa dice que bailaba con una botella en la cabeza, aprovechando que no está aquí. Y no se le caía, imagina una cerveza llena, no se le caía. Entonces fíjese, hacíamos ridiculeces, ¿sí o no? Hacíamos ridiculeces. ¿Verdad que nos da vergüenza? Nos da vergüenza. Algunos nos avergonzamos de ese pasado, ¿verdad? Por eso dice Pablo, dice en el versículo 21, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas? Porque el fin de ellas es muerte, dice Pablo. O sea, te lleva, el alcohol, ¿a qué cree que lleva el alcohol? ¿Te lleva al infierno el alcohol? No, el alcohol te lleva a que tus riñones se dañen y una cirrosis, ¿sí o no? ¿A qué cree que lleva el tabaco, el cigarro? A que tus pulmones se pongan todos llenos de hollín, como si fuera una cocina esa donde cocinan con madera. ¿Sí ha visto cómo quedan ahí las cosas? ¿A qué lo llevaba usted el cigarro? ¿Al infierno? No, lo llevaba a morir de sus pulmones. Y si se iba sin Cristo, pues se moría también, se iba al infierno como consecuencia. Pero ¿a qué nos llevaba ese tipo de vicios? Pues a dañar nuestro cuerpo, ¿sí o no? Aquí no prohibimos nada, ¿verdad? Que no les prohibimos nada. No somos de los que, hermano, ya deja de tomar, no tomes. Aquí no le decimos nada. Cada quien es libre, no hay ley que lo inculpe a usted, más que su espíritu nacido de nuevo, que lo puede, el espíritu de usted es el que lo va a redarguir, su propio espíritu. No el Espíritu Santo. El Espíritu Santo redarguye el mundo de pecado, de juicio y justicia. ¿Quién lo va a redarguir? Su propio espíritu nacido de nuevo. Cuando usted siente su conciencia mal por haber hecho algo malo y dice, bueno, la regué, ahora tengo que pedir perdón, y se siente mal, tremendamente mal. ¿Quién cree usted que es hablándole? Es su propio espíritu, no es el Espíritu Santo, es su propio espíritu. Entonces el Espíritu Santo lo ayuda también a recordarle algunas cosas que no debe hacer, pero no lo redarguye él. Su propio espíritu, usted
Es más, usted mismo se redarguye a usted mismo, a su cuerpo y a su alma, para que me entienda. Si se siente mal, cuando hizo las cosas a lo mejor se sentía bien, porque era a lo mejor su alma y su cuerpo, pero después se sintió mal, era su espíritu, ¿está captando? Era su espíritu diciéndole, ¿sabes qué? La regaste. Entonces, fíjese bien, es algo muy importante que debemos de entender. Pablo tuvo un dominio propio al respecto, porque si no, no lo hubiera dicho Pablo. Lo dice el 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué? Dice el 22. El 21 dice que el fin de esas cosas era muerte, ¿sí o no? El fin de esas cosas nos llevaba a que nuestro cuerpo era dañado. El 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué? La santificación, y como fin, ¿qué? La vida eterna. Es decir, adicionalmente tenemos la vida eterna, la santificación. Y luego el 23 dice, porque la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Está captando que Pablo da esa recomendación? ¿Por qué creen? Porque Pablo ya estaba libre, ya no podía ser enseñoreado. O sea, ya no se estaba enseñoreando el pecado. Romanos capítulo 7, versículo 17. Romanos 7, 17. Dice Pablo, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Está hablando de hacer aquello. ¿Qué cree que de qué aquello estaba hablando Pablo? Fíjense, vamos a leer desde el versículo 7, para que usted capte este asunto de lo que está hablando Pablo. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Está hablando de qué ley, de la ley de Moisés. Pero yo no conocí el pecado sino ¿por qué conocí el pecado? Por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Es decir, yo era un niño inocente cuando andaba caminando, yo era un niño inocente. Pero mi padre me dijo en el supermercado, me dijo, ¿ves que le compraron a ese niño un juguete? Y tú dijiste, yo quisiera tener un juguete como ese, empezaste a codiciarlo. Luego era un vecino de tu casa y luego quisiste, mejor lo tomo porque me gusta ese juguete. ¿Qué cree que iba a hacer el niño ese? ¿Qué le dijo el papá? No codicies. ¿Qué cree que decía la ley? No codiciarás. Dice, si yo no hubiese conocido que alguien me dijese no codiciarás, yo no conociera el pecado, dice Pablo. Es decir, alguien me tuvo que decir, niño, no robes en el súper. O si alguien agarró, por ejemplo, algo incorrecto y lo echó a su carrito, por ejemplo, lo echó a su carrito, ¿no? Y al rato el niño agarró otra cosa que la mamá no iba a echar, entonces la mamá le dijo, niño, no eches esto porque es incorrecto que tú agarres algo y lo pases sin pagar. Un ejemplo, ¿no? Eso se llama robo. ¿Sí o no le decimos a nuestros hijos, no? Algo así. Voy a agarrar estas galletas y me las voy a pasar sin pagar. ¿Qué significa eso? ¿Qué le va a decir usted a su hijo? Hijo, eso se llama robo, ¿correcto? Entonces, eso es pecado, ¿sí o no le decimos a nuestros hijos? Entonces, ese conocimiento el niño no sabía, él agarró la galleta porque a lo mejor se la quería comer, pues él no sabía que era pecado. Pero nosotros vamos a dándole a conocer una ley de Moisés. Entonces Pablo dice en el versículo 7, Romanos capítulo 7, ¿qué pues diremos? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Es decir, la ley decía no codiciarás, yo conocí que el codiciar a través de una ley, pues, más el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento el pecado revivió en mí y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es buena, santa, y el mandamiento santo y justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno,
a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Qué significa todo ese texto bíblico? Está diciendo Pablo en pocas palabras que la ley dio a conocer lo que la gente antes estaba haciendo como pecado. Entonces fíjese bien, para concluir con esto dice en el 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, es decir, en su cuerpo, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo en la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué significaba todo esto? Que el cuerpo, Pablo estaba reconociendo que en su cuerpo moraba algo que se llamaba el pecado, en su cuerpo, pero con su mente dice que servía la ley de Dios. Es decir, si Pablo era un espíritu nacido de nuevo, como usted es un espíritu nacido de nuevo porque ha recibido a Jesús en su corazón, significaba que si ocurría algo, sucedía algo en su cuerpo, era porque había algo en su cuerpo que todavía moraba ahí, que es el pecado que venía a través de la descendencia de Adán. Adán pecó y se retransmitió ese cuerpo mortal, que era un cuerpo que llevaba a las personas a pecar, pues, los deseos de la carne, así le llama Pablo. Pero sin embargo, él decía que eso ya no se iba a señorear de él, ni se podían señorear de ustedes. Es decir, todo esto que hablé, regularmente no me gusta hablar ni del pecado ni contra el pecado, para que me entienda, sino que Pablo lo dejó muy estipulado y debemos de entenderlo nosotros, que Pablo no pudo haber tenido un problema continuamente de lucha contra el pecado, porque él mismo dijo que ya no se iba a señorear el pecado de vosotros, sino al contrario, que él iba a presentar y presentaba su cuerpo como instrumento de justicia de Dios. Es decir, Pablo, el aguijón de Pablo, para que usted me entienda, no era un problema que lo llevaba continuamente a pecar en la carne, porque Pablo, las recomendaciones que dio el apóstol Pablo no eran precisamente de que él tenía un problema continuo de que su cuerpo estaba pecando, no era, sino al contrario. Pablo dijo varias palabras y una de ellas era que Cristo Jesús nos había dado dominio propio y que Cristo Jesús nos había, fíjense como dice Romanos capítulo 6, el versículo 2 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan a sus concupiscencias. Y luego dice el 13: sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. En pocas palabras, el aguijón de Pablo en su cuerpo, porque muchos dicen que en su cuerpo era una tendencia continua, que su cuerpo lo obligaba a pecar a Pablo. Es decir, que Pablo hacía cosas malas en su cuerpo y era un continuo que su cuerpo lo llamaba y era seducido a hacer cosas malas. A lo mejor a meterse con mujeres, o no sé, que los que dicen que era gay, a lo mejor meterse con hombres, no sé. Pero la mayoría tienen ese pensamiento que Pablo luchaba contra el pecado. Si Pablo hubiese luchado continuamente contra el pecado, él no hubiera dicho realmente que él presentaba su cuerpo como instrumento de justicia. Y no hubiera dicho tampoco que el que se hace esclavo de algo es porque ese algo se hace señor de él. Es decir, eso algo lo controla. Pablo dijo: no se hagan ustedes esclavos de ello, por consecuencia nosotros no nos vamos a hacer esclavos de ello. Pero este mensaje es para dar a entender que Pablo no tenía un problema o una tendencia continua de pecar, ¿verdad que no? Al contrario, Pablo nos recomienda que nosotros no hagamos cosas de ese tipo y que presentemos nuestro: Señor, yo te presento mi cuerpo como un instrumento de justicia. Esa es la declaración que vamos a hacer todos y cada uno de las personas, o de las personas que nos van a ver por internet, que estén batallando con ese problema. Un día me habló por ahí un chavo, hijo de un pastor, me habló diciéndome pues que tenía ese problema, pues que tenía problema de que, ese problema espiritual, porque también es un problema espiritual, ¿no? Que no le gustaban las mujeres. Pues me habla un chavo, hijo de un pastor de aquí de Guadalajara, no voy a decir qué pastor ni qué iglesia, pero me habla el chavo y me dice: ¿sabes qué? Tengo un problema de este tipo, o sea, que le gustaban los hombres pues en lugar de las mujeres, para que me entiendan. Y yo lo invité a la congregación y lo invité para orar por él y ministrarlo con el poder del Espíritu Santo y pudiera salir de esa atadura. Pero el chavo nunca fue, nada más nos hablaba para pedirnos consejo.
Sin embargo, hay hijos de Dios, a lo mejor batallando en ese sentido, ¿me explico? Pero sin embargo, Pablo dijo, o sea, tú ya tienes un dominio propio, un control, un dominio propio, y tienes al Espíritu Santo que está habitando en tu corazón y que la unción de Él viene sobre tu vida. Además, tú eres un espíritu nacido de nuevo. Así dijo Pablo, que somos espíritus y que tenemos el Padre de los espíritus, por lo tanto nosotros podemos controlar el cuerpo. Por eso dice Pablo, ya no se va a enseñorear, porque tú en el pasado eras eso. Ahora ya eres una nueva creación, una nueva criatura, la cual puede tomar dominio sobre todas las cosas de su ser, porque eres un espíritu que puedes controlar tu alma y puedes renovar tu mente, pero también puedes controlar tu cuerpo. La palabra dice que es medicina, ¿se va? A los cuerpos, es medicina. Si la palabra es medicina, significa que también te ayuda para el problema de no dejarnos a que la carne haga lo que quiera y nuestro cuerpo haga lo que quiera, ¿correcto? Pero en conclusión de esta segunda frase que se dice el aguijón de Pablo, es que Pablo no tenía, de acuerdo a todo lo que leímos, no pudo haber tenido una tendencia continua a pecar, ¿verdad que no? Porque él dijo, ya no se va a enseñorear de ti el pecado, o sea, ya no te puedes hacer esclavo del pecado para muerte, o sea, aparte dice para que te va a llevar a la muerte eso, ya no puedes ser esclavo, sino al contrario, si tú eres un instrumento de justicia y el Señor es el que está en tu vida, el Señor ahora es el que va a señorear sobre tu vida, no va a ser otro. Por eso cuando usted se somete a Dios, dice que el diablo va a huir de usted, ¿verdad? Significa que usted está haciendo a Jesucristo el Señor de su vida, en lugar de hacer los deseos o las malas cosas de nuestra mente, en lugar de hacer Señor al pecado, va a estar haciendo Señor a Jesús. Por consecuencia, el que señorea en tu vida es Jesús, y tú puedes tener ese control y ese dominio propio. Pero Pablo, significa que no, el aguijón de Pablo en su carne, en su cuerpo, no era una tendencia continua. ¿Está captando? Si no, no nos hubiera dado ese consejo Pablo, jamás hubiera dicho él. Significaba que si Pablo nos recomienda a nosotros que nosotros señoreemos sobre ese cuerpo mortal, significa que Pablo ya había señoreado, ¿verdad? Por eso antes eras esclavos, ahora ya no, ahora son libres en Cristo Jesús. Significa que Pablo ya había entendido ese concepto y tenía un dominio propio al respecto. Por lo tanto, el aguijón de Pablo no era, está captando que no era una tendencia continua a andar pecando, no era, ni era una enfermedad de los ojos. Por lo menos esas dos partes que han dicho respecto al aguijón de Pablo, que no podía separarse de ese aguijón y que 3 veces le pidió al Señor, no era la enfermedad de los ojos, ni era una tendencia continua a estar pecando, no, porque las instrucciones que nos da Él demuestran todo lo contrario. Vamos a ponernos de pie para darle gracias a Dios. Damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Gracias porque eres fiel. Gracias, Señor, porque eres grande y maravilloso. Te adoramos por tu fidelidad y por tu amor. Gracias, Jesucristo. Gracias, tú eres el Señor. Díselo con tus propias palabras, tú eres el Señor de mi vida. Nada más podrá señorear mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Yo decido guardarlo irreprensible hasta la venida del Señor. Ya jamás podrá señorear a alguien más, porque yo decido someterme a ti, Jesús. Decido someter todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo a ti, Señor, para que tú seas el que reines en mi vida. Y presento el día de hoy mi cuerpo como un instrumento de tu justicia, como un instrumento de tu unción, como un instrumento de tu poder, Señor. En el nombre de Jesús me declaro libre de la ley, del pecado y de la muerte. Me declaro libre en el nombre de Jesús de todo lo que puede ocasionarme o impulsarme a hacer lo incorrecto y lo malo delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús declaro que soy instrumento de justicia, Señor, un instrumento de tu gloria, Señor, de tu manifestación. Al contrario, Señor, en el nombre de Jesús yo declaro más unción. La unción gloriosa que ya tenemos dentro de nosotros, ahora la declaro sobre mi cuerpo en el nombre de Jesús, para que fluya tu poder, en el nombre de Jesús, para que la unción tuya pueda sanar, restaurar cuerpo, Señor. Usa mi cuerpo, Señor, para que tu unción repose siempre
sobre él. Y yo puedo imponer manos sobre los enfermos. Y los enfermos puedan ser restaurados. Tú puedes poner órganos nuevos usando, Señor, la unción en mi cuerpo, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por el conocimiento de tu palabra. Y entender, Señor, que el apóstol Pablo no estuvo enfermo. Y que el aguijón de Pablo no era, Señor, una tendencia al pecado. No, al contrario. El apóstol Pablo fue libre de ello. Tan es así que nos enseña a que no debemos ser esclavos del pecado, porque ahora somos libres en tu justicia, Señor. Somos libres por tu gracia, Jesucristo. Gracias, Señor, te doy. Gracias por el conocimiento de tu palabra. Gracias por el poder que depositas en nosotros. Señor Jesús, te doy gracias porque tú moriste por mí, porque tú llevaste las maldiciones. Gracias te doy porque yo creo que tú fuiste resucitado. Decláralo conmigo esto: tú fuiste resucitado de entre los muertos del infierno al tercer día. Por consecuencia, yo he resucitado juntamente contigo, Jesús. He pasado de muerte a vida. Y ahora, en el nombre de Jesús, declaramos que somos luz del mundo y sal de la tierra. En el nombre de Jesús declaramos que somos bendición para otras personas. En el nombre de Jesús. Y que esa bendición se retransmitirá a través de mi vida, a través de mi actitud. En el nombre de Jesús, Señor, declaro que yo seré testigo de tu poder, así como dice Hechos capítulo 1 versículo 8. Tú mismo dijiste: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Señor, gracias por usar nuestras vidas, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Contribuimos en tu ministerio. Gracias, Señor, porque nos das la habilidad, la capacidad para deshacer las obras del diablo. Para eso hemos aparecido en esta tierra, para hacer tus obras y deshacer las obras del diablo, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso a Jesús.